¿Cuántas oportunidades has perdido? No porque te faltara inteligencia, sino porque no supiste expresar lo que pensabas en el momento correcto y de la manera correcta. Tal vez tenías una buena idea, pero no lograste hacer que los demás la escucharan. Tal vez querías defender tu punto de vista, pero tus palabras salieron débiles, desordenadas o demasiado tarde. Tal vez una conversación importante se convirtió en un malentendido, no porque no tuvieras razón, sino porque no supiste comunicarla. Y esa es una verdad incómoda. Muchas veces, lo que limita tu vida no es lo que sabes, sino la forma en que lo transmites. La comunicación puede abrirte puertas, fortalecer tus relaciones, darte más autoridad y ayudarte a influir en las personas que te rodean. Pero también puede cerrarte oportunidades si hablas sin claridad, si escuchas a medias, si reaccionas demasiado rápido o si no sabes adaptar tu mensaje a quien tienes enfrente. Comunicarse bien no significa hablar más, usar palabras complicadas, ni intentar impresionar a todo el mundo. Significa aprender a escuchar, pausar, ordenar tus ideas, leer a la otra persona y expresar tu mensaje de una forma que realmente llegue. En estos 9 consejos, vas a descubrir cómo mejorar tus habilidades de comunicación desde la base, no con trucos vacíos, sino con principios prácticos que puedes aplicar en tus conversaciones diarias, en tu trabajo, en tus relaciones y en cualquier situación donde tus palabras tengan el poder de cambiar el resultado. Capítulo 1. Escuchar con intención. Imagina la escena por un segundo. Alguien frente a ti está hablando, te cuenta algo que le importa, mueve las manos, busca las palabras y tú asientes. Pero por dentro ya no estás ahí. Tu mente se adelantó y arma la respuesta. Elige qué vas a decir en cuanto la otra persona termine. Escuchas los sonidos, sí, pero no el sentís. Esperas tu turno como quien espera un semáforo. Ese error es el más silencioso de la comunicación y ocurre miles de veces al día. La mayoría de la gente no escucha para entender, escucha para responder. Y ahí, justo ahí, se pierde la conexión antes de empezar, porque mientras uno prepara su próxima frase, deja de recibir lo que el otro le está entregando. Escuchar con intención es otra cosa. Consiste en estar completamente presente en el momento, atento no solo a las palabras, sino a la emoción, al tono y al significado que vive debajo de lo que se dice. Piénsalo desde tu propia experiencia. Cuando de verdad te sentiste escuchado, la otra persona no solo movía la cabeza para seguirte la corriente, hacía preguntas, te devolvía lo que decías con sus propias palabras, te daba espacio, y tú lo sentiste en el cuerpo, como un alivio, como la certeza de importar. Ese efecto es profundo, porque le dice al otro sin una sola palabra que lo que trae vale la pena. La buena noticia es que se puede practicar, y el primer paso es a la vez el más simple y el más difícil. Eliminar las distracciones. En un mundo donde todo compite por tu atención, dársela entera a alguien se ha vuelto uno de los actos más generosos que existen. Guarda el teléfono. Aparta la mirada de la pantalla. Silencia, aunque sea por unos minutos, ese ruido de fondo que siempre reclama un pedazo de ti. Ese gesto pequeño manda un mensaje enorme, porque comunica que esa persona importa más que cualquier otra cosa en ese instante. Después viene lo que a casi todos nos cuesta: dejar de pensar en lo que vamos a decir. Es natural querer intervenir con un consejo, una opinión, una historia propia parecida, pero conviene resistir ese impulso. Permite que el otro hable con libertad, sin sentir que hay un reloj corriendo. Muchas veces, la gente no necesita que le resuelvas nada. Necesita simplemente que alguien la escuche hasta el final. Otra clave está en lo que no se dice con palabras. La comunicación también es postura, gestos, miradas, silencios, y esos detalles piden ser observados. La persona está entusiasmada, nerviosa, dudando. Su postura, sus manos, el contacto de sus ojos cuentan una parte de la historia que las palabras dejan fuera. A veces lo que alguien calla habla más fuerte que todo lo que dice en voz alta. Cuando termine de hablar, no salgas disparado a responder. Detente un instante. Puedes reflejar lo que escuchaste,
repetirlo con tus propias palabras para mostrar que entendiste de verdad. Basta con algo tan sencillo como entonces. Si te entendí bien, lo que más te pesó fue esto. Ese acto pequeño construye confianza como pocas cosas, porque convierte la conversación en algo compartido y no en dos monólogos que se turnan. No es una idea moderna ni improvisada. Ya en 1957, los psicólogos Carl Rogers y Richard Farson le pusieron nombre a esta práctica, la escucha activa. Su hallazgo fue que, al devolverle a la persona lo que dijo con tus propias palabras, esa persona se siente comprendida y, casi sin notarlo, baja las defensas y se abre más. La clave no está en repetir como un eco, sino en demostrar que el mensaje llegó completo. Y luego, pregunta. No cualquier pregunta, sino de esas abiertas que invitan a abrirse más. ¿Puedes contarme un poco más de eso? ¿O cómo te hizo sentir? Abren puertas que un simple «ah, qué bien» cierra de golpe. Y cuando el otro responda, escucha su respuesta sin interrumpir. Escuchar con intención también significa hacer las paces con el silencio. Muchos sienten la necesidad de llenar cada pausa como si el vacío fuera peligroso. No lo es. Ese espacio le da a la otra persona tiempo para ordenar sus pensamientos y animarse a compartir lo que aún no dijo. Un silencio respetuoso comunica algo hermoso. No tengo prisa contigo. Con frecuencia, las cosas más importantes aparecen justo después de esa pausa que decidiste no interrumpir. Y aquí está lo que casi nadie te cuenta. Escuchar con intención no es solo un regalo para el otro, también te transforma a ti. Cultiva paciencia, curiosidad, humildad. Te recuerda que no tienes todas las respuestas y que cada conversación es una oportunidad de aprender algo nuevo. Cuando alguien se siente seguro, respetado y valorado a tu lado, se abre, comparte sus ideas de verdad, se conecta contigo en un nivel más hondo. Ahí empieza la comunicación real, cuando escuchar deja de ser una pausa entre lo que tú dices y se convierte en un acto de conexión. Y fíjate en la paradoja hermosa de todo esto. Al escuchar con intención, sueles hablar menos y, sin embargo, comunicas mucho más, porque la otra persona sale de la conversación sintiéndose comprendida, y eso vale más que cualquier respuesta ingeniosa que hubieras podido dar. Así que empieza por algo mínimo hoy. En tu próxima conversación, no prepares tu respuesta hasta que la otra persona haya terminado del todo. Solo eso. Vas a notar cómo cambia el aire entre ustedes. Capítulo 2. El poder de la pausa. ¿Qué hace que alguien parezca lleno de autoridad en apenas 2 segundos de silencio? Piénsalo un momento antes de seguir. Esa respuesta duele un poco, porque va en contra de casi todo lo que aprendimos. Nos enseñaron que hablar rápido es señal de inteligencia, que llenar cada hueco demuestra seguridad, que quedarse callado deja mal parado, y resulta ser exactamente al revés. La pausa es una de las herramientas más simples y menos usadas de toda la comunicación. Una pausa bien puesta aporta claridad, resalta lo importante y le da a tus palabras un peso que la prisa jamás les daría. Cuando te detienes, le regalas a quien escucha el tiempo de procesar lo que dijiste. Es como plantar una semilla. No puedes arrojarla y esperar que crezca sin darle un momento para asentarse en la tierra. Ese instante de quietud es justamente el momento en que tus palabras echan raíz. La pausa crea ritmo, y el ritmo es lo que vuelve una conversación memorable en lugar de un ruido que se olvida. Ahora bien, mucha gente le teme al silencio. Siente la urgencia de tapar cada segundo con palabras, preocupada de que una pausa la haga ver insegura o torpe. La verdad es la contraria. Detenerse transmite confianza. Muestra que estás cómodo con el silencio, que dominas la conversación, que eliges con cuidado lo que dices. Quien atropella sus frases suele parecer nervioso o poco preparado. En cambio, una pausa te rodea de un aire de calma y de aplomo. Detenerte también te ayuda a ordenar tus ideas. En el calor del momento, aparece el impulso de responder de inmediato, y esa prisa
casi siempre lleva a malentendidos o a palabras mal elegidas. Respira. Piensa lo que quieres decir y luego avanza. Ese breve instante puede ser la diferencia entre la claridad y la confusión. Aquí viene algo que quiero que guardes bien, porque es el corazón de este capítulo. Las pausas son especialmente poderosas cuando cuentas una historia o transmites algo que importa de verdad. Imagina que compartes una experiencia personal o presentas una idea ante un grupo. Al llegar al punto crítico, ese momento de silencio dirige toda la atención hacia lo que sigue. Crea expectativa. Hace que quien escucha se incline hacia ti. Es como subrayar una frase en un libro. Tu pausa le dice al otro, esto es importante, presta atención. Y aquí está la revelación que prometí. Lo que a menudo hace que te tomen a la ligera no es lo que dices, sino que nunca te atreves a callar. La persona que se detiene con seguridad ocupa un espacio que la que habla sin parar jamás alcanza. Claro que la pausa tiene su medida, demasiado corta, y el momento pasa sin que nadie lo note. Demasiado larga y se vuelve incómoda. El punto justo es el tiempo suficiente para que tus palabras resuenen sin romper el flujo. Una buena regla es detenerte una cuenta de 2 o 3 después de un punto importante. Se siente natural y, al mismo tiempo, intencional. La ciencia le puso números a esta intuición. En 2009, un equipo dirigido por la lingüista Tanya Stivers analizó conversaciones reales en 10 idiomas de todo el mundo, en un estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. El hallazgo fue asombroso. En promedio, las personas responden apenas unas 200 milésimas de segundo después de que el otro termina de hablar. Piénsalo un momento. Eso significa que un silencio de medio segundo, que a ti te parece eterno, el cerebro humano ya lo registra como un mensaje cargado de sentido. Por eso, una pausa nunca pasa desapercibida. Cuando decides sostenerla, estás diciendo algo, aunque no uses palabras. Las pausas, además, te dejan leer la sala. Comunicar no es solo hablar, también es observar y ajustar. Cuando te detienes, tienes un instante para captar la reacción del otro. ¿Asiente? ¿Parece confundido? ¿Está por interrumpir? Ese pequeño espacio te da la información para adaptar tu camino sobre la marcha. Y hay algo más, quizás lo más valioso. En las conversaciones difíciles, cuando las emociones están altas, una pausa funciona como un botón de reinicio. En lugar de reaccionar por impulso, tomas un momento para procesar y responder con la cabeza más clara. Eso evita que una discusión se salga de control y mantiene la charla en terreno constructivo. Demuestra inteligencia emocional. Dice que estás dispuesto a tomarte el tiempo de escuchar y responder bien. Piensa en una discusión de pareja que empieza a subir de tono. Uno dice algo hiriente. El otro responde al segundo con algo peor, y en cuestión de minutos, ninguno recuerda por qué empezó todo. Ahora imagina que, justo antes de disparar la respuesta, uno de los dos se detiene, respira, deja pasar 3 segundos que se sienten eternos. En ese pequeño hueco cabe una decisión distinta, bajar la voz en lugar de subirla. Esa pausa no resuelve el conflicto por arte de magia, pero corta la reacción en cadena. Y muchas veces eso es todo lo que hace falta para que una pelea se convierta en una conversación. Uno de los usos más finos de la pausa aparece cuando haces una pregunta. Después de preguntar, no saltes a llenar el vacío si el otro no responde enseguida. Dale tiempo de pensar. Ese silencio no es incómodo. Es una señal de que la otra persona está considerando tus palabras con cuidado. Y lo mismo vale cuando escuchas. Detenerte antes de responder muestra que de verdad consideraste lo que te dijeron. Si no estás acostumbrado a pausar, al principio se sentirá raro, incluso vacío. Como toda habilidad, mejora con la práctica. Empieza pequeño. En tu próxima conversación, cuenta en silencio hasta 2 antes de responder una pregunta difícil. Nota cómo cambia el ritmo. Con el tiempo, la pausa se vuelve parte de ti y tu forma de comunicar se siente más pensada,
más presente, más tuya. Capítulo 3. Adaptar tu mensaje a quien escucha. Creíste durante mucho tiempo que hablar bien significaba tener una manera perfecta de decir las cosas, una fórmula que funcionara con todo el mundo. Hoy vas a descubrir que esa fórmula no existe. Ninguna conversación es igual a otra, y los comunicadores más hábiles lo saben en el cuerpo. Un mismo mensaje, dicho de la misma manera a personas distintas, rara vez cae bien en todas. Para conectar de verdad, tienes que adaptar lo que dices a la perspectiva, las necesidades y las preferencias de quien tienes enfrente. No se trata de encontrarlos donde tú crees que deberían estar, se trata de encontrarlos donde realmente están. Cada persona o cada grupo llega con su propio contexto, su nivel de conocimiento, sus intereses, incluso su estado de ánimo, influyen en cómo recibe lo que dices. Todo empieza con empatía, con ponerte por un momento en sus zapatos y ver la conversación desde sus ojos. Pregúntate, ¿qué valora esa persona? ¿Qué la mueve? ¿Qué la desafía? Las respuestas dan forma a la manera en que armas tu mensaje. Si hablas con alguien que valora la eficiencia, ve directo a las soluciones y a los resultados. Si estás frente a alguien que valora el vínculo, pon el acento en la relación y en las metas compartidas. Cuando alineas lo que dices con lo que al otro le importa, de pronto se vuelve mucho más fácil para esa persona engancharse con tus palabras. Imagina que quieres convencer a dos personas de sumarse a un mismo proyecto. A la primera, que vive contra el reloj, le hablas de cuánto tiempo va a ahorrar y de los resultados concretos que verá. A la segunda, que valora sentirse parte de algo, le hablas de la gente con la que trabajará y del impacto que dejarán juntos. Es el mismo proyecto, la misma verdad, contada desde dos ángulos distintos. Y ambas dicen que sí, porque cada una escuchó lo que de verdad le importaba. Otro elemento clave es el nivel de conocimiento sobre el tema. Si hablas con alguien que apenas conoce el asunto, evita la jerga y el lenguaje enrevesado. Desarma la idea en piezas simples y digeribles y da contexto donde haga falta, pero cuidado con lo contrario. Si hablas con alguien que domina el tema, no lo trates como a un principiante ni gastes tiempo en lo básico. Ve a los matices, a los detalles que le aportan algo nuevo. Presta atención también al estilo de cada quien. Hay personas directas que prefieren mensajes claros y breves. Otras son más detallistas y agradecen las explicaciones completas. Algunas se conectan con historias y anécdotas, otras con datos y cifras. Al observar cómo se comunica a alguien y ajustar tu forma en consecuencia, creas una conversación que fluye natural para ambos. Y aquí quiero detenerme en algo importante, porque suele malinterpretarse. Adaptarte no significa ser falso ni cambiar quién eres. Significa ser flexible en cómo presentas tus ideas para que lleguen a la persona que tienes delante. Piénsalo como aprender un idioma. Cuando viajas a otro país, aprender unas pocas frases en la lengua local abre puertas y muestra respeto. De la misma manera, adaptar tu comunicación demuestra que te importa la perspectiva del otro y que estás dispuesto a hacer el esfuerzo de conectar. Esto tiene un nombre en la psicología social. En los años 70, el investigador Howard Giles formuló la teoría de la acomodación comunicativa y décadas de estudios la han respaldado. Su idea central es tan simple como reveladora. Cuando ajustamos sutilmente nuestra forma de hablar a la del otro, su ritmo, su vocabulario, su tono, esa persona nos percibe como más cercanos, más confiables y más fáciles de entender. No hay engaño en ello, hay sintonía. El momento también cuenta. A veces el mensaje correcto, dicho en el momento equivocado, cae en el vacío. Considera si la persona está lista para escuchar lo que traes. ¿Tiene la cabeza en eso o está distraída con otras urgencias? Ser sensible al momento revela inteligencia emocional y aumenta la posibilidad de una conversación fértil. Hay otra capa que muchos olvidan: las diferencias culturales y las normas sociales. Lo que es apropiado en un contexto puede no serlo en otro. El humor que funciona entre amigos quizás no encaje en un entorno profesional.
Tener presentes esos matices evita malentendidos y te ayuda a moverte con confianza en conversaciones diversas. La retroalimentación es una herramienta poderosa cuando adaptas tu forma de comunicar. Fíjate en cómo reacciona el otro. ¿Asiente de acuerdo? ¿Parece confundido o desconectado? Usa esas señales para ajustar tu mensaje en tiempo real. Si algo no está aterrizando como esperabas, no temas aclarar o reformular. Los grandes comunicadores no son rígidos, son sensibles y responden. Ahora bien, mientras adaptas tu mensaje, no pierdas de vista tu propia autenticidad. La meta no es manipular ni fingir ser alguien que no eres. Es tender un puente entre tu perspectiva y la de la otra persona. Cuando te acercas a la comunicación con sinceridad, la gente lo percibe. Confía más en ti y se abre a tus ideas. Y recuerda que adaptarte no es solo cosa de palabras. Tu tono, tu lenguaje corporal y tus expresiones también moldean cómo se recibe tu mensaje. Si el otro está relajado, refleja esa cercanía con una actitud abierta. Si el ambiente es formal, ajústate en tu postura y tu tono. Esos pequeños ajustes no verbales refuerzan la conexión que estás construyendo. Adaptar tu mensaje a quien escucha es una de las formas más poderosas de comunicar bien. No se trata de impresionar ni de convencer a la fuerza. Se trata de crear un puente que se sienta real y relevante. Porque cuando alguien siente que te tomaste el tiempo de entenderlo, escucha con muchas más ganas. Y aquí está el giro que quiero que te lleves. Adaptarte no es perderte a ti mismo. Es construir el puente por el que tu verdadera voz por fin llega al otro lado. Capítulo 4. La regla de la simplicidad. Eso que llamas explicarte bien muchas veces no es explicarte, sino tranquilizarte. Añades una frase más, luego otra y otra, con la esperanza de que tanta palabra vuelva tu idea más sólida. Y ocurre lo contrario. Cada capa extra entierra un poco más el punto que querías hacer, hasta que quien escucha ya no sabe qué era lo importante. La comunicación no tiene que ser compleja para tener impacto. De hecho, mientras más simple es tu mensaje, más probable es que se entienda, se recuerde y se convierta en acción. La complejidad es enemiga de la claridad, y la claridad es el suelo firme sobre el que se sostiene toda buena comunicación. Piensa en los discursos, las conversaciones o las ideas más poderosas que has encontrado en tu vida. Es muy probable que fueran simples y a la vez profundas. Ahí está la trampa que conviene deshacer. Simplicidad no significa volver tonto tu mensaje ni quitarle valor. Significa destilarlo hasta su esencia. Dejarlo claro y conciso sin perder su sentido ni su fuerza. Cuando tus palabras son directas, cortan el ruido y capturan la atención. El primer paso hacia la simplicidad es saber con exactitud qué quieres decir. Si tú mismo no tienes claro tu mensaje, es casi seguro que abrumarás al otro con detalles innecesarios y rodeos que no llevan a ningún lado. Antes de hablar, tómate un instante para identificar la idea central. ¿Cuál es la única cosa más importante que quieres que la otra persona se lleve? Mantén eso al frente de tu mente mientras construyes lo que vas a decir. Déjame ponerte un ejemplo cercano. Imagina que un amigo te pregunta, ¿cómo estuvo tu semana? Puedes responder con un recuento minucioso de cada reunión, cada correo, cada contratiempo, y a los 30 segundos verás cómo su mirada empieza a irse. O puedes decir, fue intensa, pero terminé algo que llevaba meses evitando y me siento libre. Esa segunda versión no tiene menos verdad, tiene menos ruido, y por eso conecta. La brevedad es un elemento esencial de la simplicidad. Di lo que hay que decir y nada más. Muchos tienen el hábito de sobreexplicar, de agregar palabras de relleno pensando que así el mensaje suena más persuasivo o más completo. La realidad es que mientras más palabras usas, mayor es el riesgo de perder la atención de quien te escucha. Cada palabra que eliges debería cumplir un propósito. Si no lo cumple, déjala fuera. Cuando simplificas, apuesta por un lenguaje fácil de entender. Las palabras rebuscadas quizás suenen impresionantes, pero crean distancia entre tú y el otro. Habla en términos que resuenen con la persona que tienes enfrente,
no en términos que te hagan quedar bien a ti, y hay evidencia científica que lo confirma. En 2006, el psicólogo Daniel Oppenheimer, entonces en la Universidad de Princeton, publicó un estudio sobre lo que ocurre cuando alguien usa un vocabulario rebuscado sin necesidad. Su conclusión desarmó a más de uno. Cuando complicamos el lenguaje para parecer más inteligentes, los demás nos perciben, justamente, como menos inteligentes. La mente tiende a confundir la dificultad para leer algo con la poca solidez de quien lo escribió. Lo simple, en cambio, se lee con fluidez, y esa fluidez el cerebro la interpreta como claridad y confianza. Otro aspecto de la simplicidad es ordenar tus ideas en una secuencia lógica, fácil de seguir. Si tu mensaje salta de un tema a otro sin hilo, confunde. Estructura lo que dices de modo que cada punto fluya naturalmente hacia el siguiente. Cuando el mensaje está bien armado, resulta más sencillo de seguir y de retener. Las metáforas y las analogías son aliadas poderosas para simplificar ideas complejas. Ayudan a captar conceptos desconocidos relacionándolos con algo que la persona ya entiende. Tienden un puente entre lo complicado y lo comprensible, y vuelven tu mensaje más accesible. Si le explicas a alguien cómo funciona el ahorro, puedes hablar de una represa que retiene agua gota a gota hasta formar un lago. La imagen hace el trabajo que 1000 cifras no harían. Piensa en los mensajes que de verdad se te quedaron grabados en la vida. Casi ninguno era largo. Un consejo de tu abuela en una frase, una idea que un maestro dijo en 10 palabras, algo que leíste una vez y nunca olvidaste. Lo profundo casi siempre viene envuelto en lo simple, porque la mente humana no guarda párrafos, guarda esencias. La simplicidad no es solo lo que dices, también es lo que decides no decir. A veces, los mensajes de mayor impacto vienen de lo que se calla. El silencio, como ya vimos, puede ser una forma de simplicidad. Le da a quien escucha el espacio para absorber y digerir. Evita saturar con demasiada información de golpe. Deja aire para que el otro reflexione. Otra manera de abrazar la simplicidad es enfocarte en una idea a la vez. Intentar meter varios mensajes en una sola conversación diluye el punto principal. Quédate con una idea clara y construye todo alrededor de ella. Así no solo se recuerda mejor, sino que aterriza con toda la fuerza de tu intención. La simplicidad también vive en tu tono y en tu forma de decir. Habla con naturalidad, como si conversaras con un amigo. Evita el exceso de formalidad o de rigidez. La gente conecta con mayor facilidad con alguien que habla con autenticidad y calidez. Cuando tu tono es simple y genuino, tu mensaje se vuelve más cercano y más humano. Ahora, un punto importante para que no te confundas. Simplicidad no significa dejar fuera detalles clave ni ignorar matices que importan. Se trata de encontrar el equilibrio justo entre ser completo y ser conciso. Comparte lo suficiente para que tu punto quede claro, pero no abrumes con capas de más. Cuando logras ese balance, alcanzas claridad sin sacrificar profundidad. Y algo más, la simplicidad es una práctica, no un talento. Exige que revises tu mensaje una y otra vez, quitando lo que no es esencial. Antes de hablar, pregúntate 3 cosas. ¿Es clara esta idea? ¿Es concisa? ¿Es necesaria? Con el tiempo, ese hábito afila tu manera de comunicar en cualquier situación. La regla de la simplicidad cambia el juego. Te obliga a enfocarte en lo que de verdad importa y elimina las distracciones que diluyen tu mensaje. Cuando tus palabras son claras, el otro puede concentrarse en tus ideas en lugar de perderse en el ruido. Y aquí regresa una idea que plantea al comienzo de este viaje, porque este es su lugar. La persona con más peso en la habitación no es la que más palabras usa, es la que dice lo justo, con calma, y deja que cada frase respire. Empieza a practicarlo hoy. Antes de decir algo importante, pregúntate si es claro, si es breve y si es necesario. Vas a sentir cómo tus palabras, de pronto, pesan más. Capítulo 5. Dominar la comunicación no verbal. Una vez alguien te dijo «estoy bien» con los brazos cruzados y la mirada esquiva, y supiste al instante que no estaba bien. Otra vez alguien no dijo nada, solo se quedó a tu lado en un momento difícil,
y sentiste todo su apoyo sin una sola palabra. En esas dos escenas vive la verdad de este capítulo. Las palabras cargan significado, pero cómo las dices y cómo te presentas mientras las dices puede tener tanto peso como ellas o más. Tu lenguaje corporal, tus expresiones, tu tono de voz y hasta tu postura envían mensajes, muchas veces más fuertes que lo que sale de tu boca. Si quieres comunicar de verdad, tienes que aprender a alinear tus señales no verbales con tus palabras. Piénsalo. ¿Alguna vez estuviste en una conversación donde lo que alguien decía apuntaba en una dirección, pero su tono o su cuerpo gritaban lo contrario? Ese desajuste lo notamos siempre, aunque no sepamos nombrarlo. Y revela lo que hay debajo de la superficie. La gente quizás olvide las palabras exactas que usaste, pero recordará cómo la hiciste sentir. La comunicación no verbal es una parte enorme de eso. Quizás hayas escuchado esa cifra famosa de que el 93% de la comunicación es no verbal. Conviene aclararla, porque casi siempre se repite mal. Nació de los estudios del profesor Albert Mehrabian, de la Universidad de California, a finales de los años 60. Lo que él realmente encontró fue algo más preciso. Cuando las palabras de alguien contradicen su tono y su rostro al expresar un sentimiento, tendemos a creerle al cuerpo antes que a las palabras. Ese estoy bien con los brazos cruzados es justo el caso que él investigó. No significa que las palabras no importen, ni que ese porcentaje valga para cualquier conversación. Significa algo más acotado y más útil. Cuando hay contradicción sobre una emoción, lo no verbal se lleva la última palabra. Empieza por prestar atención a tu propio lenguaje corporal. ¿Te muestras abierto y accesible o mandas señales que empujan a los demás lejos? Una postura abierta, con la espalda erguida, los brazos sin cruzar y los hombros relajados, transmite confianza y disposición. En cambio, un cuerpo cerrado, con los brazos apretados o la espalda encorvada, te hace parecer defensivo o poco interesado, aunque esa no sea tu intención. Alinear tu postura con tus palabras muestra que estás presente y seguro de lo que comunicas. El contacto visual es otra herramienta poderosa. Cuando mantienes una mirada natural y firme, creas una sensación de conexión y de confianza. Le dices al otro que estás plenamente ahí, atento. Eso sí, evita la mirada fija que incomoda o que se siente forzada. Debe ser cómoda, humana. Si hablas ante un grupo, busca los ojos de distintas personas para que cada una sienta que la interacción es personal. Tus expresiones faciales también pesan. Una sonrisa cálida y genuina vuelve la conversación más acogedora, mientras que un ceño fruncido puede transmitir desaprobación sin que digas una palabra. Sé consciente de lo que comunica tu rostro, sobre todo cuando escuchas. Un asentimiento, una ceja que se levanta apenas, indican interés y animan al otro a seguir compartiendo. Tus expresiones deberían coincidir con el tono de tu mensaje. Si hablas de algo serio, que tu cara refleje esa gravedad. Si compartes algo emocionante, deja que se note tu entusiasmo. El tono de voz es tan importante como las palabras mismas. La misma frase cambia por completo de significado según cómo se diga. Toma la frase, yo no dije que tú lo tomaste. Dependiendo de qué palabra enfatices, puede sonar a negación, a acusación o a aclaración. Si cargas el peso en yo, das a entender que otro lo dijo. Si lo pones en tomaste, insinúas que hizo algo distinto con el objeto. La misma secuencia de palabras, 6 significados posibles, todo decidido por el tono. Y esto no vive solo en los ejemplos de manual. Piensa en la palabra gracias. Dicha con calidez, cierra un gesto amable. Dicha con sequedad y los labios apretados, se convierte en un reproche que hiela. Nadie cambió la palabra, cambió todo lo demás. Por eso, antes de preocuparte tanto por qué palabras elegir, vale la pena escucharte a ti mismo. ¿Qué está diciendo tu voz por debajo de lo que dicen tus palabras? Presta atención a tu altura de voz, tu ritmo y tu volumen. Hablar demasiado rápido te hace ver ansioso, y demasiado lento puede perder la atención del otro.
Un tono firme y sereno, con variaciones naturales, mantiene a quien escucha enganchado. Los gestos son otro elemento no verbal que enriquece tu mensaje cuando se usan con naturalidad. Pueden enfatizar tus puntos y volver tu comunicación más viva. Si describes algo que crece, un movimiento ascendente de las manos refuerza la idea. Pero cuidado con abusar de ellos o dejar que se vuelvan una distracción. Los gestos deben acompañar tus palabras, no competir con ellas. La comunicación no verbal también aparece cuando escuchas. Tus señales muestran si estás realmente presente. Inclinarte apenas hacia adelante, asentir, mantener el contacto visual. Todo eso dice que estás activo en la escucha. Al contrario, mirar hacia otro lado, moverte inquieto o revisar la hora hacen que quien habla se sienta poco importante, aunque tú estés atento a sus palabras. Tu cuerpo y tus expresiones forman parte de la conversación, incluso cuando no eres tú quien habla. Hay un truco sutil que vale la pena conocer: el reflejo o mirroring. Reflejar con delicadeza el lenguaje corporal del otro crea una sensación de conexión y de sintonía. Si la persona se inclina hacia adelante, tú puedes inclinarte un poco también. Ese eco suave muestra que están en la misma frecuencia, pero hazlo con naturalidad, nunca de forma mecánica, porque si el otro lo nota fingido, el efecto se rompe. Este fenómeno también tiene respaldo en la ciencia. En 1999, los psicólogos Tanya Chartrand y John Bargh lo bautizaron como el efecto camaleón. En sus experimentos, observaron que, cuando una persona imitaba con discreción la postura y los gestos de otra, la interacción se volvía más fluida y ambas se caían mejor, sin que ninguna supiera por qué. El cuerpo, cuando entra en sincronía, teje cercanía por debajo de la conciencia. Recuerda además que la comunicación no verbal varía según la cultura. En algunos lugares, el contacto visual directo es señal de respeto. En otros, puede percibirse como un desafío. Un gesto positivo en una cultura puede significar algo muy distinto en otra. Tener presente esa diversidad evita malentendidos y muestra respeto por el contexto. Para dominar todo esto, empieza por conocerte. Observa cómo te mueves, cómo te sientas, cómo usas tu cara y tus manos al hablar. Practica frente al espejo o grábate para descubrir tus hábitos no verbales. Luego, trabaja en alinear esas señales con tus palabras. Cuando tu cuerpo, tu tono y tu mensaje apuntan en la misma dirección, tu comunicación se vuelve auténtica y convincente. A la comunicación no verbal la llaman el lenguaje silencioso, pero su impacto es todo menos silencioso. Puede reforzar tus palabras, construir confianza y crear vínculos más profundos. Y aquí está lo que quiero que recuerdes al cerrar este capítulo. Tu cuerpo ya habló antes de que abrieras la boca. Aprende a escucharlo y aprende a hacer que diga la verdad que tú quieres decir. Capítulo 6. La empatía en cada intercambio. Todos queremos que nos escuchen, pero lo que de verdad anhela una persona es algo más hondo, quiere que la entiendan. Ahí vive la diferencia entre una conversación que informa y una que transforma. La empatía es la capacidad de comprender y compartir lo que siente el otro, y es el cimiento de toda conexión que valga la pena. Sin empatía, la comunicación se vuelve una transacción, un simple intercambio de datos. Con empatía, se convierte en una herramienta poderosa para construir confianza, cercanía y comprensión. Cuando comunicas con empatía, no solo oyes palabras ni reconoces hechos. Te sintonizas con las emociones, las experiencias y la perspectiva de la otra persona. La empatía tiende un puente entre escuchar y conectar de verdad. Es lo que hace que alguien se sienta valorado y respetado, incluso en las conversaciones más difíciles. Y empieza con curiosidad. Si quieres entender a alguien, tienes que interesarte de verdad por su punto de vista. Eso significa preguntarte cosas como ¿qué estará sintiendo ahora mismo? ¿O por qué verá la situación de esta manera? Se trata de salir de tu propia perspectiva y entrar en la suya, aunque no estés de acuerdo. No necesitas compartir la opinión de alguien para entender de dónde viene. Presta atención a las emociones que hay debajo de las palabras. La persona está entusiasmada,
frustrada, ansiosa, esperanzada? Esas señales emocionales suelen esconderse bajo la superficie y son tan importantes como las palabras mismas, a veces más. Si alguien te comparte una preocupación sobre un proyecto, quizás no te diga estoy abrumado, pero su tono, su ritmo y su elección de palabras lo revelan. La empatía te permite reconocer esas corrientes y responder de un modo que las tenga en cuenta. Cuando notes la emoción del otro, nómbrala. Decir algo tan simple como suena a que esto te tiene frustrado o noto que esto te emociona de verdad puede hacer que la persona se sienta vista. Es un gesto pequeño con un efecto profundo. Cuando la gente siente que sus emociones son reconocidas, se abre y comparte con más honestidad. La neurociencia explica por qué nombrar una emoción ayuda tanto. En 2007, el investigador Matthew Lieberman, de la Universidad de California en Los Ángeles, lo demostró con escáneres cerebrales. Cuando una persona le pone palabras a lo que siente, cuando dice esto es miedo o esto es rabia, la amígdala, esa zona del cerebro que dispara la alarma emocional, reduce su actividad y se enciende la parte más racional y serena. El propio Lieberman lo describió como pisar el freno de las emociones. Así que, cuando le nombras a alguien lo que parece estar sintiendo, no solo lo haces sentir visto, en un sentido muy literal, le ayudas a calmarse. Fíjate en la diferencia que hace algo tan pequeño. Alguien te cuenta que está pasando por un momento difícil y tú respondes, bueno, ya verás que todo se soluciona. Con buena intención, acabas de cerrarle la puerta. Le dijiste, sin querer, que apure su emoción y llegue rápido al final feliz. Ahora imagina que en cambio dices, eso suena a que la estás pasando muy mal y tiene todo el sentido que te sientas así. No resolviste nada y sin embargo lo diste todo, porque le permitiste, por un momento, sentir lo que siente sin tener que justificarlo. Parte de la empatía consiste en suspender el juicio. Con demasiada frecuencia saltamos a conclusiones o suponemos por qué alguien se siente como se siente. Pero el juicio crea distancia, no conexión. En lugar de pensar, yo no me sentiría así, o ¿por qué no puede ver las cosas como yo? Acércate con curiosidad y compasión. Haz preguntas para entender mejor y recuérdate que las experiencias y emociones de cada quien son válidas, aunque sean distintas de las tuyas. La empatía también implica estar presente. Cuando estás distraído durante una conversación, es imposible comprender de verdad al otro. Dale tu atención completa, concéntrate en sus palabras y resiste el impulso de interrumpir o de pensar en tu respuesta mientras habla. Estar presente muestra que te importa y crea un espacio donde la empatía florece. A veces empatizar significa imaginar cómo sería estar en la situación del otro. ¿Qué desafíos podría estar enfrentando? ¿Qué esperanzas o miedos podría cargar? Este ejercicio es especialmente útil en las conversaciones donde las emociones están a flor de piel. Al ver la situación con sus ojos, respondes con más comprensión y sensibilidad. Déjame dejarte claro algo, porque suele confundirse. La empatía no significa estar de acuerdo con todo lo que el otro dice. No se trata de abandonar tu propia perspectiva ni de fingir sentir algo que no sientes. Se trata de respetar sus emociones y reconocer su humanidad. Si alguien expresa frustración por una decisión que tomaste, puedes empatizar sin cambiar tu decisión. Podrías decir, entiendo por qué esa decisión te resultó frustrante y agradezco que me lo compartas. Esa respuesta valida su emoción sin comprometer tu postura. Las señales no verbales juegan un papel enorme al mostrar empatía. Una sonrisa cálida, un gesto de asentimiento, un tono que se suaviza, todo transmite que estás sintonizado con lo que el otro siente. Esos detalles indican que no solo oyes sus palabras, sino que escuchas la emoción detrás de ellas. Tu cuerpo debería reflejar la empatía que buscas transmitir. Abierto, relajado, atento. La empatía también se nota en cómo enmarcas tus respuestas. En lugar de correr a ofrecer consejos o soluciones, tómate un momento para reconocer lo que el otro siente. Frases como, eso suena muy difícil
o me imagino lo duro que debe ser, hacen mucho por mostrar que entiendes. Una vez establecida esa conexión emocional, puedes avanzar a resolver, si es que hace falta resolver algo. Una de las formas más poderosas de practicar la empatía es la escucha activa. Cuando escuchas, no oigas solo las palabras, escucha el significado, la emoción, la intención detrás de ellas. Refleja lo que oíste para asegurarte de haber entendido bien. Puedes decir: suena a que estás ansioso por la fecha límite porque tienes muchas cosas encima al mismo tiempo. ¿Es así? Esa clase de respuesta no solo aclara el mensaje, también muestra que estás genuinamente comprometido. La empatía no es solo cosa de las grandes conversaciones del corazón. Vive también en lo cotidiano. Está en preguntarle a un compañero cómo estuvo su fin de semana y escuchar de verdad la respuesta. Está en notar cuando alguien parece decaído y ofrecerle una palabra amable. Está en tener paciencia cuando otro batalla por expresarse. Esos pequeños momentos se acumulan y construyen una base de confianza y conexión en tus relaciones. Cuando llevas empatía a cada intercambio, elevas tu comunicación de lo transaccional a lo transformador. Creas conversaciones que dejan a la gente sintiéndose escuchada, valorada y comprendida. Y en un mundo donde tantas personas se sienten pasadas por alto, esa clase de comunicación no es solo efectiva, es extraordinaria. Aquí está el giro que quiero que te lleves de este capítulo. No necesitas estar de acuerdo con alguien para hacerlo sentir visto. Y a veces, hacer sentir visto a una persona vale más que ganarle cualquier discusión. Capítulo 7. Hacer las preguntas correctas. Déjame contarte de Marina. Durante años, Marina salía de cada conversación sabiendo lo mismo que al entrar. Nada nuevo sobre la otra persona. Hablaba, contaba, opinaba, y sin embargo se iba con una extraña sensación de vacío, como quien come sin quedar satisfecho. Ella creía que el problema era que no tenía suficiente que decir. El problema era otro. No sabía qué preguntar. Hasta que un día, casi por accidente, cambió una sola pregunta. En lugar del habitual «¿todo bien?», le preguntó a una amiga: «¿Qué es lo que más te ha pesado esta semana?». Y algo se abrió. La amiga habló durante 20 minutos de cosas que nunca antes había compartido. Marina no hizo nada distinto, salvo abrir la puerta correcta. Las preguntas son una de las herramientas más efectivas de tu caja de comunicación. Abren puertas al entendimiento, construyen confianza y provocan diálogos más profundos. Usadas con intención, transforman una charla simple en un intercambio de ideas con sentido. Una pregunta muestra que te interesa de verdad lo que el otro tiene que decir. Desplaza el foco de ti hacia la otra persona y le indica que valora su aporte y su mirada. Pero no todas las preguntas son iguales. La clave está en preguntar de manera que invites a explorar, aclares el sentido y fomentes la conexión, en lugar de cerrar la conversación de golpe. Las preguntas abiertas son un gran punto de partida. A diferencia de las cerradas, que se responden con un simple sí o no, las abiertas animan al otro a compartir más. En vez de preguntar ¿te gustó la reunión?, prueba con ¿qué pensaste de la reunión? La segunda invita a la persona a explayarse. Te da acceso a su perspectiva y crea la oportunidad de una conversación más rica. Hay un experimento célebre que revela hasta dónde llega el poder de la pregunta correcta. En 1997, el psicólogo Arthur Aron sentó frente a personas que no se conocían y les pidió que se hicieran, por turnos, una serie de preguntas que se volvían poco a poco más personales, durante unos 45 minutos. A otras parejas, en cambio, solo les pidió charlar de cosas superficiales. El resultado dejó a todos sorprendidos. Quienes se hicieron las preguntas profundas terminaron sintiéndose mucho más cercanos entre sí, algunos como si se conocieran de toda la vida. No cambió el tiempo que pasaron juntos, cambió la clase de preguntas que se atrevieron a hacerse. Preguntar de forma abierta es especialmente valioso cuando tu meta es comprender. Cuando dices ¿cómo te sientes con esto?, o ¿qué crees que sería la mejor solución?, le das al otro la libertad de expresarse por completo.
Eso no solo te ayuda a entender sus pensamientos y emociones, también lo hace sentir escuchado y valorado. Las preguntas de aclaración son otra herramienta poderosa. Sirven para asegurarte de que interpretas bien lo que el otro dijo y reducen el riesgo de malentendidos. Si alguien te dice, estoy muy frustrado con cómo va este proyecto, puedes preguntar, ¿me ayudas a entender qué ha sido lo más frustrante para ti? Esa clase de pregunta cava más hondo, invita a la persona a desarrollar sus sentimientos y demuestra que escuchas de verdad y que te comprometes con entender su perspectiva. Otra manera de usar bien las preguntas es fomentar la autorreflexión. A veces la gente no es del todo consciente de sus propios pensamientos o emociones hasta que algo la invita a mirarlos. Preguntas como, ¿qué es lo más importante para ti en esta situación? ¿O cuál crees que es el mayor desafío aquí? Ayudan al otro a ganar claridad. Cuando guías a alguien hacia sus propias respuestas, lo fortaleces y profundizas la conversación. Las preguntas también construyen confianza. Cuando le pides a alguien su opinión, su consejo o su punto de vista, muestras que respetas su conocimiento y valoras lo que aporta. Eso fortalece la relación y crea un clima de colaboración y respeto mutuo. El momento y el tono son críticos al preguntar. Una pregunta que se siente genuina y considerada abre el diálogo. Una que suena abrupta o acusatoria lo cierra. Presta atención a tu tono de voz y a cómo formulas lo que preguntas. En lugar de, ¿por qué no terminaste esto a tiempo?, podrías decir, ¿me cuentas qué complicaciones surgieron con el plazo? La segunda versión transmite curiosidad y disposición a colaborar, en vez de reproche. También importa el equilibrio de preguntas en una conversación. Preguntar demuestra interés, pero preguntar demasiado hace que el otro se sienta interrogado. Una buena conversación es como un baile. Tiene ritmo, y ambas partes se turnan para hablar, escuchar y responder. Apunta a preguntas que fluyan de forma natural dentro de la charla, y da tiempo para que el otro responda por completo antes de seguir. Las señales no verbales cuentan aquí también. Cuando haces una pregunta, tu cuerpo debería transmitir apertura y paciencia. Inclinarte ligeramente hacia adelante, mantener un contacto visual cómodo y asentir mientras el otro habla muestran que estás genuinamente interesado en su respuesta. Esas señales refuerzan la confianza que tus preguntas buscan construir. Aquí hay algo que quiero subrayar, porque cambia por completo el rumbo de una charla. Las preguntas que haces moldean el tono y la dirección de la conversación. Si preguntas sobre problemas, la charla girará en torno a dificultades y frustraciones. Si preguntas sobre soluciones, posibilidades o resultados positivos, la conversación tomará un tono más constructivo y optimista. En lugar de ¿qué está saliendo mal aquí?, prueba con ¿qué es una cosa que podríamos hacer para mejorar esto? Ese simple cambio de foco lleva a discusiones más productivas y con más energía. Y por último, no olvides que escuchar es tan importante como preguntar. Una pregunta solo vale tanto como la respuesta que despierta, y esa respuesta solo llegará si la persona se siente de verdad escuchada. Cuando el otro responda, dale toda tu atención. Resiste el impulso de interrumpir, de juzgar o de saltar con tu propia opinión. Deja que sus palabras se asienten y usa preguntas de seguimiento para explorar aún más lo que piensa. Hacer las preguntas correctas es un arte, pero es uno que se aprende y se afina con la práctica. Mientras más intención pongas en tus preguntas, más descubrirás que abren un entendimiento más profundo, fortalecen los vínculos y crean espacios para el diálogo con sentido. Las preguntas no son solo herramientas para recoger información. Son puentes hacia la conexión y la colaboración. Y aquí está el giro que quiero que te lleves, el mismo que descubrió Marina aquel día. Una misma pregunta, hecha de otra manera, puede cambiar por completo el resultado y a veces cambiar la relación entera. Ella no aprendió a hablar más, aprendió a preguntar mejor y con eso le bastó. Capítulo 8. El arte de enmarcar para persuadir. Antes creías que persuadir era obligar al otro a estar de acuerdo,
empujarlo con argumentos hasta que cediera. Ahora vas a ver que es exactamente lo contrario. Persuadir es poner tus ideas bajo la luz correcta para que el otro pueda verlas bien. Enmarcar es la capacidad de estructurar tus palabras, tus ideas y tus conceptos de un modo que resuene con quien escucha e influya en su perspectiva. No se trata de manipular, se trata de presentar tus ideas de forma que se vuelvan más accesibles, más convincentes y más cercanas. La manera en que enmarcas tu mensaje puede ser la diferencia entre que alguien se desconecte y que alguien se incline hacia ti con atención. El enmarcado empieza por entender cómo procesa la información la gente. Cada persona ve el mundo a través de su propio lente, moldeado por sus experiencias, sus valores y sus creencias. Si quieres que tu mensaje aterrice, tienes que presentarlo de una forma que se alinee con esa mirada. Eso significa tomarte el tiempo de pensar qué le importa al otro, qué lenguaje le llega y qué hará que tu mensaje le resulte relevante. Una de las maneras más efectivas de enmarcar es partir de un valor compartido o de un terreno común. La gente se engancha más con tus ideas cuando siente conexión o acuerdo desde el principio. Si propones una idea nueva en el trabajo, puedes empezar reconociendo las metas que el equipo comparte o señalando un problema que todos coinciden en resolver. Eso crea una sensación de alineación y abre la puerta para que tu mensaje se reciba con más apertura. Enmarcar también implica dar contexto antes de zambullirte en los detalles. Ofrece una introducción clara y cercana que ayude al otro a entender por qué tu mensaje importa. En lugar de lanzarte directo a una propuesta compleja, podrías empezar con una breve historia, una analogía o un dato que ilustre el problema o la oportunidad. Eso no solo capta la atención, también le da al otro un marco mental para comprender tus ideas. El lenguaje que eliges es otra herramienta poderosa de enmarcado. Las palabras cargan peso emocional, y elegir las correctas moldea cómo se percibe tu mensaje. En vez de decir, esto es un desafío difícil, puedes decir, esta es una oportunidad emocionante para crecer. Ambas frases describen la misma situación, pero despiertan respuestas emocionales muy distintas. Sé intencional con tu lenguaje y apunta a palabras que inspiren, motiven o tranquilicen, según el tono que quieras crear. Hay un detalle de la mente humana que la ciencia estudió a fondo. Los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky, cuyo trabajo sobre cómo decidimos le valió a Kahneman el Premio Nobel de Economía en 2002, demostraron que nos duele más perder algo de lo que nos alegra ganar esa misma cosa. Lo llamaron aversión a la pérdida. Por eso no dejes pasar esta oportunidad. Mueve distinto que aprovecha esta oportunidad, aunque digan casi lo mismo. No se trata de asustar a nadie. Se trata de entender que la forma en que nombras algo cambia cómo lo siente el otro, y de usar ese conocimiento con respeto, nunca para acorralar. Otro aspecto del enmarcado es resaltar los beneficios y los resultados de tu mensaje. A la gente la atrae de forma natural la pregunta, ¿qué gano yo con esto? Si propones un cambio, explica cómo mejorará su situación o resolverá un problema que le importa. En lugar de enfocarte en el proceso, enfócate en el resultado. Si introduces un nuevo método de trabajo, no te detengas en los pasos. Destaca cómo ahorrará tiempo, reducirá el estrés o dará mejores resultados. Enmarcar para persuadir también significa anticipar las objeciones antes de que aparezcan. Prevé las dudas o preocupaciones que el otro podría tener e incorpora las respuestas en tu mensaje. Eso no solo demuestra que pensaste bien las cosas, también construye confianza al mostrar que respetas su punto de vista. Si le pides a alguien que asuma una nueva responsabilidad, podrías decir, sé que tu agenda ya está llena, pero esto en realidad te ahorrará tiempo a largo plazo porque simplifica nuestro proceso. Las historias son una de las herramientas de enmarcado más efectivas. Una buena historia ilustra tu punto de un modo que la lógica y los datos por sí solos no logran. Las historias apelan a la emoción, y eso vuelve tu mensaje más memorable y cercano. Al enmarcar, piensa cómo puedes incorporar una anécdota personal, un caso de éxito o una metáfora simple
para darle vida a tus ideas. Si explicas la importancia del trabajo en equipo, puedes contar una vez en que la colaboración llevó a un resultado inesperado. El momento también juega un papel en el enmarcado. El orden en que presentas la información influye en cómo se recibe. Si arrancas con una idea grande y audaz, quizás captes la atención, pero también podrías abrumar. Si en cambio entras poco a poco, preparando el terreno y construyendo hacia tu punto principal, la cosa se siente más natural. Piensa en el recorrido que quieres que el otro haga y estructura tu mensaje en consecuencia. Enmarcar implica enfocarse en soluciones más que en problemas. Reconocer las dificultades es importante, pero quedarse anclado en ellas genera una sensación de negatividad o de callejón sin salida. Mueve la conversación hacia las posibilidades y las acciones. En vez de nos quedamos atrás en este proyecto, podrías decir: tenemos la oportunidad de recuperar terreno y terminar con fuerza si nos enfocamos en estas prioridades. Ese reenfoque cambia el tono y le da al otro la energía para actuar. La comunicación no verbal potencia tu enmarcado. Tu tono, tus expresiones y tus gestos contribuyen a cómo se percibe el mensaje. Si tus palabras son positivas pero tu tono es dudoso, el efecto se diluye. Alinea tus señales no verbales con lo que enmarcas para reforzar su impacto. Y por último, enmarcar es también cuestión de claridad. Una audiencia confundida no se deja persuadir. Asegúrate de que tu mensaje sea claro, conciso y fácil de seguir. Evita saturar con demasiada información de golpe. Prioriza tus puntos clave y entrégalos de una forma que se quede. Ahora, aquí quiero detenerme en algo que el mensaje original apenas rozaba y que es fundamental. Existe una línea fina entre enmarcar con ética y manipular, y conviene trazarla con claridad. El enmarcado ético parte de lo que es bueno también para quien escucha. Presentas la verdad bajo su mejor luz, pero sigue siendo la verdad, y el otro sale ganando de forma real. La manipulación, en cambio, empieza en el momento en que ocultas una verdad que perjudica al otro con tal de conseguir lo que tú quieres. La misma técnica, usada para servir o para engañar, cambia por completo de naturaleza. Enmarcar bien no es esconder lo incómodo, es ayudar a que lo verdadero por fin se escuche. Cuando dominas este arte con honestidad, no solo comunicas, conectas, inspiras e influyes. El enmarcado te permite mostrar tus ideas bajo la mejor luz posible, asegurando que tu mensaje resuene y que el otro se sienta movido a actuar. Es una habilidad sutil y poderosa que puede transformar tu manera de comunicar en cada área de tu vida. Y el giro que quiero que te lleves es este. Enmarcar con integridad no oscurece la verdad, la ilumina. Capítulo 9. La coherencia entre tus palabras y tus actos. Voy a hablarte con franqueza, sin adornos. Todo lo que viste en los 8 capítulos anteriores puede volverse inútil si te falta esto. Puedes escuchar con intención, pausar como un maestro, adaptar tu mensaje, simplificar, dominar tu cuerpo, empatizar, preguntar bien y enmarcar con arte. Y aún así, si tus palabras y tus actos apuntan en direcciones distintas, todo se derrumba. La confianza es el cimiento de toda comunicación con sentido, y la forma más rápida de perderla es decir una cosa y hacer otra. Cuando tus palabras y tus acciones se alinean, proyectas integridad, credibilidad y solidez. Cuando no lo hacen, tu mensaje, por elocuente que sea, pierde toda su fuerza. La gente siempre está observando, consciente o inconscientemente, para ver si lo que dices coincide con lo que haces. Busca congruencia. Si le dices a alguien que lo llamarás y no lo haces, o si prometes cumplir un plazo y fallas, se siembra una duda. Y esa duda no queda en ese único caso. Se extiende a todo lo que digas de ahí en adelante. La coherencia no es solo evitar promesas rotas, es reforzar tu confiabilidad en cada interacción. Esto conecta con uno de los principios más estudiados de la psicología de la influencia. El investigador Robert Cialdini lo llamó el principio de coherencia. Los seres humanos sentimos una fuerte necesidad interna de que nuestros actos coincidan con lo que decimos.
y depositamos nuestra confianza en quienes sostienen esa correspondencia a lo largo del tiempo. Cuando tus palabras y tus acciones apuntan siempre en la misma dirección, la gente deja de tener que evaluarte en cada encuentro. Simplemente confía, y esa confianza le ahorra un esfuerzo constante. Empieza por ser intencional con los compromisos que asumes. No prometas de más ni digas lo que crees que el otro quiere oír solo para evitar la incomodidad del momento. En lugar de lo tendré listo mañana sin falta, cuando sabes que es poco probable, es mejor decir voy a intentar tenerlo mañana, aunque quizás necesite un día más. La honestidad construye confianza, incluso cuando implica dar una noticia que no es la ideal. Tu tono y tu comunicación no verbal importan tanto como tus palabras en este terreno. Si dices, estoy entusiasmado con esta oportunidad, pero tu cuerpo está tenso y tu voz suena plana, el otro percibe la desconexión. La comunicación auténtica exige que tus palabras, tu tono y tu lenguaje corporal transmitan el mismo mensaje. Si quieres que los demás te crean, primero tienen que sentir que tú te crees a ti mismo. La coherencia significa vivir tus valores. Si valoras la honestidad, que se note en cada interacción. Si priorizas la colaboración, sé el primero en acercarte y reunir a la gente. Tus actos deberían reflejar los principios de los que hablas, no solo cuando es fácil, sino sobre todo cuando es difícil. Si promueves la comunicación abierta en tu entorno, modélala escuchando de verdad y siendo transparente con tus decisiones. Otro aspecto clave de la coherencia es el cumplimiento. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Y esto aplica no solo a los grandes compromisos, sino a las pequeñas promesas cotidianas que parecen insignificantes. Llegar a tiempo, responder un correo, recordar el cumpleaños de un colega, esas acciones pequeñas se suman y forman un retrato de quién eres. La gente nota cuando cumples de manera constante, y eso fortalece su confianza en ti. La incoherencia, en cambio, hace daño incluso cuando no es intencional. Si le dices a alguien de tu equipo que valora su aporte y luego descartas sus ideas en una reunión, esa contradicción crea confusión y desconfianza. Si defiendes el equilibrio entre vida y trabajo, pero tú mismo trabajas hasta tarde y esperas que los demás hagan lo mismo, tus actos desmienten tus palabras. Para construir confianza, tus acciones deben reflejar tus intenciones. La coherencia exige autoconocimiento. Necesitas reconocer cuándo tus actos podrían estar mandando señales mezcladas o cuándo te quedaste corto en un compromiso. Nadie es perfecto y habrá momentos en que cometas errores o falles en cumplir. Cuando eso pase, hazte cargo. Reconoce la incoherencia, discúlpate si hace falta y toma medidas para corregirla. La gente respeta la honestidad y la responsabilidad mucho más que la perfección. Déjame ilustrarlo con una escena. Imagina a un líder que repite en cada reunión que su puerta siempre está abierta, que cualquiera puede acercarse con un problema, pero cada vez que alguien lo hace, mira el reloj, responde con monosílabos y vuelve a su pantalla. No hace falta que diga una palabra hostil. Sus actos ya hablaron, y lo que dijeron fue, en realidad no tengo tiempo para ti. Con el tiempo, nadie se acerca. La puerta abierta se volvió una frase vacía. Ahora imagina lo opuesto. Un líder que quizás nunca dice, mi puerta está abierta, pero que se detiene, gira su silla, deja el teléfono y escucha. Sin proclamarlo, todos saben que pueden contar con él. Esa es la diferencia entre decir y ser. Una de las maneras más poderosas de construir coherencia entre palabras y actos es fijar límites y expectativas claras. Si sabes que no puedes cumplir con algo, dilo de frente. Si necesitas más tiempo, comunícalo temprano. Ser transparente sobre tus límites evita malentendidos y hace que la gente confíe en lo que dices. La coherencia es aparecer de la misma forma a lo largo del tiempo. No basta con cumplir una o dos veces. Tu confiabilidad debería ser un patrón, no una excepción. Cuando la gente ve que eres constante, gravita hacia ti como alguien en quien puede confiar y apoyarse. Incluso tu estilo de comunicación debería mantenerse coherente. Si un día eres cercano y abierto,
y al siguiente distante y frío. Los demás no sabrán qué esperar de ti. Busca sostener un tono, una actitud y un nivel de presencia parejos en tus interacciones, sin importar las presiones externas. Esa constancia en cómo te muestras ayuda a que la gente se sienta segura en su relación contigo. Otro aspecto importante de la coherencia es la justicia. Trata a las personas con el mismo nivel de respeto y consideración, sin importar su posición, su estatus o su relación contigo. Si eres amable con una persona pero desdeñoso con otra, siembras dudas sobre tu autenticidad. La justicia construye confianza, porque muestra que tus palabras y tus actos no son situacionales, sino que están enraizados en principios. Y por último, entiende que la coherencia es un juego de largo plazo. La confianza no se construye en una sola conversación ni en un gesto aislado. Se construye con el tiempo, a través de acciones repetidas que se alinean con tus palabras. No se trata de ser perfecto, sino de ser confiable. Cuando la gente sabe que puede contar contigo para decir lo que piensas y hacer lo que dices, se vuelve mucho más dispuesta a escucharte, a seguir tu ejemplo y a apoyar tus ideas. La coherencia entre palabras y actos es el suelo firme de la credibilidad. Es lo que permite que tu mensaje tenga peso y que tus relaciones se hagan más hondas. Cuando la gente ve que eres fiel a tu palabra, no solo confía en ti, te respeta y valora lo que aportas. Aquí está el punto que quiero que sientas antes de cerrar. No necesitas ser perfecto para que confíen en ti, solo necesitas ser confiable. Y cuando la confianza está presente, la comunicación deja de ser un esfuerzo, se vuelve algo natural, profundo y capaz de dejar huella. Conclusión. Quiero terminar hablándote no como quien enseña, sino como quien también recorrió este camino. Hubo una época en que yo creía que comunicar bien era hablar mucho, hablar bonito, hablar hasta convencer. Entraba a cada conversación como quien entra a un examen, decidido a impresionar, a demostrar que valía, a llenar cada silencio antes de que alguien pudiera pensar que no tenía nada que decir, y salía agotado y solo, porque a pesar de todas mis palabras, rara vez conectaba con alguien de verdad. Me tomó tiempo descubrir la ironía. Lo que hacía que las personas por fin se detuvieran a escucharme no era mi elocuencia. Era el momento en que dejaba de intentar impresionarlas y simplemente estaba con ellas. El día que aprendí a callar y a mirar a los ojos, el día que hice una pregunta de verdad en lugar de esperar mi turno, algo cambió. No en ellos, en mí. Ahora entiendo por qué la persona con más peso en la habitación casi nunca es la que más habla. Lo entiendo porque lo viví. La presencia pesa más que el ruido. Recuerdo a alguien como Marina, esa mujer del 7º capítulo que cambió una sola pregunta y con eso cambió una relación entera. Su historia es también la mía y sospecho que en algún rincón también es la tuya. Todos cargamos conversaciones que quisimos hacer distinto, silencios que llenamos por miedo, momentos en que hablamos para no desaparecer. El miedo a volverme invisible no se fue porque me volviera más hábil con las técnicas. Se fue calmando, poco a poco, cuando dejé de tratar la comunicación como una prueba que había que aprobar y empecé a vivirla como una oportunidad de encontrarme con otro ser humano. Eso es lo que me llevo y lo que espero dejarte. No una caja de trucos, sino una forma distinta de estar presente. La gran comunicación no llega sola, se crea, una elección a la vez, cada vez que escoges presencia en lugar de impresión, cada vez que escoges entender en lugar de responder, cada vez que tus actos se atreven a decir lo mismo que tus palabras. Así que quédate un momento con todo esto, no hay prisa, y la próxima vez que el silencio caiga en medio de una conversación, ojalá no corras a llenarlo, ojalá lo dejes respirar. Porque en ese espacio, ese que antes te daba miedo, vive justamente el lugar donde por fin te van a escuchar.